Hola a todos, soy la doctora Cuevas y soy médica otorrinolaringóloga, alergista y pertenezco al área de olfato de la División de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas. Quiero agradecer a las autoridades del Congreso y en especial a mi amiga, mi colega, la doctora Corita, que me invitó para participar en esta charla. Bueno, ahí tienen mis redes sociales y comenzamos hablando, diciendo que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses y les voy a hablar acerca del impacto del coronavirus en la nariz y su recorrido durante este periodo 2020-2021. Eh, Voy a hablar en pasado. Estos eran los datos de la Organización Mundial de la Salud, que decía que el 5% de la población mundial tenía afectado su olfato y tenía una pérdida absoluta del olfato, o sea, entiéndase, una anosmia. También había estudios con evidencia científica que hablaban que del 16 al 20% de la población mundial tiene alteraciones olfatorias y dentro de estas están las hiposmias donde se trata de alteraciones parciales del sentido del olfato. De los 5 sentidos, este es el menos explotado, pero sin embargo es el que más potencial tiene. Este trabajo de la Universidad de Rockefeller en Nueva York llegó a la conclusión de que una persona, fíjense en la importancia, puede recordar el 1% de lo que toca, el 2% de lo que oye, por suerte, el 5% de lo que ve, el 15% de lo que prueba y el 35% de lo que huele. Pero hay interrogaciones y dudas. De estos 5 sentidos del ser humano, el olfato es el menos, o fue quizá el menos considerado, porque vivíamos en un mundo visual y auditivo, pero los olores están invisibilizados y están siempre presentes. Están presentes en la historia, en la filosofía, en la química, en la industria, en la biología, en el medio ambiente, en el exterior y también dentro de nuestras casas, en el arte, en la literatura, en el cine, en el teatro, en la cocina y en nuestra sexualidad. Era un sentido desconocido, fue siempre subestimado, infravalorado y se pensaba que era muy poco relevante para el diagnóstico. Poco estudiado, tiene una anatomía compleja y dentro de la anamnesis, dentro del interrogatorio que hacíamos al paciente, en una historia clínica detallada, casi prácticamente no ocupaba lugar. Y esto es lo que tenemos que reflexionar. Si nosotros preguntamos al paciente cómo está respirando, ¿qué nos cuesta preguntar cómo huele? Su exploración pertenece a los otorrinolaringólogos, pero la demanda no siempre es exclusiva de los otorrinolaringólogos, sino que puede pertenecer a otras patologías como justamente la alergia, la endocrinología y también debemos recordar las enfermedades penosas como el Alzheimer y el Parkinson, que son enfermedades neurocognitivas que comienzan con pérdida del olfato. Desde que hay vida en la Tierra, desde hace más de 4.500 millones de años, el hombre tenía una postura que era cuádrupe, o sea, su nariz estaba muy cerca del piso y podía saber todo lo que pasaba a su alrededor justamente por eso. Con los años, la postura fue la bipedestación y fue más erguida. Entonces, la nariz se aleja del suelo y adquiere importancia los otros sentidos, en este caso, como dije anteriormente, la vista y la audición. Pero tenemos que recordar que el sentido del olfato comienza a formarse embriológicamente entre la cuarta y sexta semana de gestación. Por lo tanto, el olfato es importantísimo en el recién nacido. Y en este periodo que estamos viviendo en pandemia, hay muchas mamás que están transitando por el COVID y dentro de los síntomas han tenido o tienen pérdida de olfato y se encuentran preocupadísimas porque quieren oler a su bebé. Y les voy a pasar este videito rápido para que se den cuenta la forma en que el sentido del olfato está tan desarrollado que de esta manera el bebé, el recién nacido, busca la teta de su madre, busca el alimento y la protección. Y quizá esto haga o tenga la importancia o la respuesta de por qué nuestra relación con nuestras madres es tan importante, nos brinda seguridad y nos brinda aparte protección. También tenemos los adolescentes y su olor característico. Recordemos que los olores, a diferencia de los colores, no tienen nombre propio, sino que nosotros le damos un adjetivo. Y seguramente en el auditorio va a haber muchos papás que tienen estos niños adolescentes que tienen un olor particular porque justamente es una edad de rebeldía en la que tienden a no bañarse.
Pero los olores también están presentes en la pareja y en su entorno. La química en una pareja es fundamental para el enamoramiento y el olor es lo que te enamora. De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Harvard, en el cuerpo interactúan químicos. Nosotros tenemos un olor que es personal, es distinguido, es particular, no necesitamos perfumes. Y estos olores impactan a nivel inconsciente y eso puede definir si una persona te agrada o no. Pero cuando se trata del amor, entonces esto influye aún más todavía. También recordemos que están los olores del adulto mayor y aquellos que tienen a sus padres, huélanlo, porque el olor es lo último que van a perder. Lo que más se recuerda es el olor de los seres queridos. El olfato tiene un poder evocador y eso genera recuerdos. Y los recuerdos están vinculados a través justamente del sentido del olfato que suelen asociarse a situaciones vividas, a personas queridas y a lugares. Y en esta foto no pueden negar que la genética manda. No debe ser olvidado porque como se relaciona a su vez los olores con el sistema límbico, gatillan a nivel del sistema límbico, se producen cambios conductuales. Los olores pueden producir emociones, sentimientos, impulsos e incluso instintos. Y estas son unas perlitas que creo que son importantes. El olfato se mantiene estable hasta los 40 años. Así como tenemos presbicia y aparece la presbiacusia a partir de los 60 años y la presbicia a partir de los 40 años, entre la sexta y séptima década de la vida hay una disminución también de los receptores olfatorios, el olfato empieza a disminuir. Y también empieza a disminuir por el deterioro cognitivo fisiológico, pero a este se le puede sumar también el patológico. Ante la pérdida del olfato comienza un gran peregrinaje. Hay muy poca orientación y hay mucha desorientación por parte de los pacientes y actualmente en la pandemia no saben si ir al clínico, al neurólogo, al otorrinolaringólogo. Hay poca visibilidad del problema. Y tenemos que recordar también que a los otorrinolaringólogos nos incomoda el sentido del olfato. Y esto se puede comparar también con los acúfenos o con el síndrome vestibular, porque al otorrinolaringólogo, lamentablemente, estas son patologías que incomodan. Quizás sea por desconocimiento, quizás sea porque tenga esa anatomía tan compleja, porque tenemos partecitas muy chiquititas, anatómicas y complejas, el oído, la laringe, entonces sea un poco subestimado, se minimiza y quizás sea también porque nos quita un poco de tiempo. Pero también tenemos que recordar, hoy por hoy, que también existieron otras pandemias. Esta no es la única. Existió la peste negra en la década, en el siglo XIV, y estaba dado justamente por una bacteria que fue la Yersinia pestis, en donde se afectaba fundamentalmente los ganglios linfáticos a nivel del aparato sexual, fundamentalmente, y esto se daba justamente porque la pulga estaba en los roedores, era una época donde no había agua, donde la gente no se bañaba, y esa pulga después picaba a las personas y así se transmitía la patología. También debemos recordar a la fiebre española producida por el AH1N1 que ocurrió durante el año 1918 y 1920, que con la vacuna perdió una fuerza letal, pero todas las novedades se sabían desde España, porque España era un país neutral, por eso se llamó justamente gripe española, pero apareció en Estados Unidos y en Francia, y fueron afectadas alrededor de 500 millones de personas. Hubo alrededor de 50 millones de personas que fueron fallecidas, y eso equivalía en ese momento a la tercera parte de la población, y triplicaba a las muertes que dejó la Primera Guerra Mundial. Realmente fue una epidemia donde ya se conoció el uso del tapaboca, tapanariz o del barbijo. Pero hablemos ahora sí del coronavirus. Esta es la cronología que seguramente todos tenemos y conocemos. El 1 de enero se clausura el mercado de saneamiento y desinfección porque el nivel de salubridad era pésimo. Pero ya en el año 2019 se conocieron 5 neumonías que llamaron la atención. El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas anuncian la causa del brote y fue el nuevo virus de la familia Coronaviridae, el SARS-CoV-2. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara el riesgo de salud pública de interés internacional y fue el 11 de marzo que se declara pandemia.
Este nuevo SARS-CoV-2, que realmente hoy ya no es el SARS-CoV-2 por tantas variantes, en este momento estamos con la Delta, con algunos casos en el país, es responsable del COVID-19 o de la COVID-19 y está estrechamente relacionada también con el SARS-CoV-1, causante del síndrome respiratorio severo, el SARS, y con el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS. El primer caso confirmado de la pandemia COVID-19 en Argentina fue el 3 de marzo del 2020. Llegó. Y el primer deceso fue a los días, el 8 de marzo del 2020, de una persona que venía también del exterior, en el hospital Argerich. Bueno, tenemos que recordar que del escepticismo del sentido del olfato, este se convierte en el protagonista. La pérdida repentina del olfato, que está relacionado con el sabor, porque el olfato da el 80% del sabor, es un síntoma que puede adelantar un caso de coronavirus, porque anosmia ya daban otras virosis, como por ejemplo la producida por la gripe. En este caso estamos hablando específicamente del virus de la influenza o también del resfrío que es producido por el rinovirus. Otras causas de anosmia hasta esta fecha conocíamos solamente por los traumatismos cráneoencefálicos anterior o posterior o por algún tipo de tumor que podría ser algún tumor tipo meningioma o el propio del sentido del olfato, del epitelio olfatorio, que es el espesioneuroblastoma. Pero cuando empezaron a aparecer esta pérdida del olfato, ya empezaba la sospecha. Y fue así que el 16 de abril del 2020, en la definición de caso en criterio 1, toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y tos, odinofagia, dificultad respiratoria, se le agrega la anosmia y la disgeusia, como ellos la definieron, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. El 8 de junio, los criterios de inclusión ya fueron anosmia, COVID-19, anosmia, alteración del sabor dentro de las últimas 72 horas sin presencia de otros síntomas, era un caso sospechosísimo y había que llamar ya al 107 y el 148, recordando que en los primeros meses, allá por marzo, uno podía llamar a estos números y como no estaba dentro de la definición de caso, no se lo tomaba como positivo o ni siquiera se mandaba a hisopar. Recordemos que hasta ese momento se hisopaba solamente en el Malbram. El 11 de septiembre podría considerarse un caso ya confirmado a través de criterios clínicos epidemiológicos a toda persona que comience con pérdida repentina del olfato y o del sabor, sin otra causa identificada. Anosmia es igual a COVID. El 6 de mayo, hace muy poquito, del año 2021, el Ministerio de Salud argentino agrega a los síntomas de COVID rinitis con congestión. Y ahí sí nos encontramos los alergistas y los otorrinos con el problema. Pero ¿qué pasaba? Es rinitis con congestión en aquel paciente que nunca sabía o supo que era alérgico y de repente aparece esa obstrucción, más dos de los síntomas siguientes, fiebre de 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos, o solamente pérdida brusca, abrupta y súbita del olfato que podría estar acompañado con el sabor. Y aparece todo esta alteración. Pero tenemos que recordar que la nariz tiene dos epitelios. Siempre se habló del epitelio respiratorio, pero también existe el epitelio respiratorio y que justamente tiene dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar del primer par craneal o nervio olfatorio, también colabora el quinto par craneal o nervio trigémino formando el sentido químico común y también tenemos un órgano accesorio al sentido del olfato que es el órgano de Jacobson que está inmediatamente al lado del sentido del olfato. Y también contamos con el epitelio respiratorio, que es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que quizás de esto conocemos mucho, más que nada por las cilias, las que pueden perder en periodos de invierno su movilidad y aparecen se pegan los virus y las bacterias, se paralizan el movimiento de las cilias y las noxas y liberan sus toxinas y así aparecen las infecciones. Pero si hablamos del epitelio olfatorio, tenemos que decir que tiene fundamentalmente tres tipos de células. La célula olfatoria o primer neurona, la única neurona que está fuera del cerebro con sus dendritas, la célula sustentacular de sostén o microvillar y las células basales, o sea, tiene tres tipos celulares. El sentido del olfato
perdón, se encuentra en el techo de las fosas nasales y más específicamente ocupa entre 2,5 a 5 centímetros cuadrados en la pituitaria amarilla y de la mucosa nasal, más exactamente a la altura del cornete superior. O sea, que los olores ingresan por dos vías. Una vía que es la vía ortonasal, cuando junto con el aire ingresan los olores que van a ir a ponerse en contacto con el epitelio olfatorio, y también la vía retronasal, que está dada porque cuando uno come se forma el alimento, el bolo alimenticio, y del bolo alimenticio se desprenden olores que van también a ponerse en contacto con el epitelio olfatorio. Inmediatamente, una vez que este estímulo químico se pone en contacto con estos receptores, en el interior de la célula, con la ayuda de las células de sostén o sustentacular, se produce un estímulo eléctrico. Y esa información es llevada después por los fascículos o terminaciones nerviosas que constituyen el nervio olfatorio o primer par craneal, que atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides y se pone en contacto ya con el cerebro. Más específicamente, se pone en contacto con el bulbo olfatorio, que tiene tres células: las empenachadas externas, las internas y las células mitrales, que constituyen el bulbo olfatorio. A partir de este momento, la información pasa por el tracto olfatorio y esas terminaciones nerviosas de las células que forman el bulbo olfatorio, por el tubérculo olfatorio salen tres cintillas, siendo la más importante la cintilla lateral externa, que se va a poner en contacto con la zona piriforme, con la zona entorrinal, con la zona terciaria o del lóbulo frontal, y también se pone en contacto con el sistema límbico. Y por todo esto es complicado, porque cuando se ponen en contacto toda esa información con la zona primaria, justamente esta zona es la que toma esa impresión olfatoria y es el momento en donde nosotros decimos olemos. Es el rinencéfalo, la zona más primitiva del cerebro. Esta brinda información a la zona secundaria, que es es la zona entorrinal, que va a interpretar esa información, y como yo huelo, interpreto de que ese olor son gotas de agua. Fíjense que le estoy dando un adjetivo. Después puede pasar a la zona terciaria y darle un significado. Olí, después de oler, dije, me parece que es olor a lluvia, y esa lluvia es un olor tipo a tierra mojada, y el significado es: la lluvia lleva un auto porque capaz llueva, o tener cuidado con el auto porque capaz granice. Al ingresar el coronavirus por las fosas nasales, tenemos que recordar que tiene proteínas de entradas el virus, y esas son la enzima convertidora en angiotensina 2 y la TEMPERS, que es la proteasa. El virus entra con esta proteína clave en su superficie, llamada proteína spike, a la proteína o a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es un receptor de hormona, y en ese momento entra en acción justamente la TEMPERS. De esta manera ingresa. Y hay tres hipótesis. Una, que ya la conocíamos con la anosmia que se producía en otras virosis, se trata de la lesión del receptor, que es que actúa como un candado, que está ubicado en las cilias de las dendritas, de las células olfatorias, recordando que son las únicas neuronas que están fuera del cerebro. A partir de esta unión ingresa normalmente el olor. Pero ¿qué pasa? Como fue lesionado de manera abrupta, no ingresa y se pierde la posibilidad de oler. Otra hipótesis muy fuerte es que entra el coronavirus, entonces los sensores de la célula que está al lado, que es la célula sustentacular o de sostén, activa el ARN e induce a la producción de este interferón, aumentando la inflamación y produciendo la tormenta de citoquinas. Y es tanta la inflamación a nivel de esa célula de sostén, que incluso esa inflamación contagia a la célula olfatoria o primer neurona. Entonces el olor quiere pasar, pero no pasa, entonces se pierde el olfato de manera súbita y abrupta. Y la otra hipótesis es la apoptosis, que se trata de un mecanismo de defensa frente a la presencia del coronavirus, y se produce una muerte programada para evitar que de esta manera ingrese al sistema nervioso central, y justamente se trata entonces, como todos sabemos, de una respuesta inmune exagerada. Y esto es lo que sucede, fíjense, acá
Está el bulbo olfatorio con las tres células mitrales y las empenachadas normales, y fíjense cómo queda después con toda esa tormenta de citoquinas, con todos esos mediadores inflamatorios dentro del bulbo, y en toda la secuencia olfatoria ocurre esto, por eso aparecen las disosmias. ¿Qué hacemos entonces? El estudio del olfato en la pandemia es el momento de hacer el estudio, no antes, porque la pérdida del olfato es súbita, entonces no tengo necesidad de hacer ningún estudio y tampoco posteriormente tengo necesidad, excepto que se trate de un paciente alérgico donde la alteración puede estar empeorada, o sea, tiene la anosmia, pero después puede seguir con anosmia, porque capaz que se recuperó, pero como ya tenía una hiposmia, por ejemplo, por una rinitis o por una rinosinusitis crónica, en ese caso, si el paciente no lo sabía, puedo pedir una tomografía. Personalmente no pido la resonancia magnética porque me parece que es invadir mucho al paciente cuando el resultado que voy a obtener es que el bulbo olfatorio va a estar inflamado. Pero sí creo que es importante hacer la olfatometría. Personalmente uso este estudio que es el VAS-24, el Barcelona Smell Test, en donde estudio al nervio olfatorio y al nervio sensitivo al trigémino, y es importante para la detección, características, memoria e identificación, y asocio a la gustometría, porque de esa manera sé que el gusto está normal y que lo afectado es el sabor. Este es el único estudio que pido y que se debería pedir porque es la única manera de poder interpretar, de objetivar todo lo que el paciente me está contando, que es subjetivo. Esto es como cuando el paciente viene con una alteración a nivel de su audición, presenta una hipoacusia, refiere y que tengo que pedir un control audiológico. Acá les quiero mostrar, esta es una anosmia posterior a la pandemia. Ahí el marido le dicta y dice que hizo su rehabilitación. Fue una anosmia posviral por una gripe. Estos pacientes actualmente y aquellos, pero los de ahora, están angustiados, preocupados, están aterrados porque refieren que dejaron de oler abruptamente, que no huelen, el olfato volvió pero no es como antes, hablan de los olores COVID, notan que huelen a COVID y están mucho más atentos, tuvieron una recuperación y temen que pueden volver a perder el olfato, les ocurrió un accidente, ante la pérdida de gas, ante la presencia de humo, se le quemó algo, o alguien los alerta acerca de las comidas, comió algo en mal estado, se intoxicó, se empeora el cuadro, están atravesando también por las disosmias, en donde se pueden obtener los testimonios más aterradores, si se quiere, porque se escucha decir que cuando comen saben a materia fecal, y entonces eso hace que también su peso esté distorsionado, y sobre todo esto cuando ocurre en adolescentes, teniendo personalmente adolescentes de 12 años con pérdida del olfato y del sabor que dejan de comer. Y ahí notan su importancia.
Bueno, el tratamiento está basado en neuroregeneradores. El ácido tióctico anda muy bien, los complejos vitamínicos, el B1, B6, B12, la B, la vitamina A y también los antioxidantes. La fitoterapia anda muy, pero muy bien y depende de cada paciente. Y obviamente la rehabilitación. Este es un trabajo hecho por el doctor Tomás Hummel, donde habla específicamente de la rehabilitación y él es el padre de la rehabilitación porque comenzó allá por el año 2009 haciendo rehabilitación a todos aquellos pacientes que habían perdido el olfato por traumatismos. Lo que se debe hacer cuando se hace la rehabilitación, y esto es importante recalcar, es de a un olor por vez, y esto va a depender del resultado de la olfatometría. Por ejemplo, si con el clavo de olor, que es el olor al dentista, el paciente experimentó una alegría, una expresión, tengo que ir por ese olor y usar una mnemotecnia. La mnemotecnia es 5-5-3-4. Esto quiere decir que el paciente tiene que oler, tiene que estar el paciente, el olor y el recuerdo. Esto es importantísimo porque los olores evocan recuerdos y tiene que ser de 5 segundos a 5 minutos. Ese es el lapso, 3 a 4 veces por día. Una vez que tenga o haya incorporado, porque el cerebro tiene una neuroplasticidad, la capacidad de volver a aprender, puedo pasar a otro. Y por ahí paso a algo más tranquilo como puede ser la canela. Y así sucesivamente. Y posteriormente hay que vendar los 4 frasquitos y colocarle un número en la parte posterior, una hoja y con alguien hacer el ejercicio, oler y obviamente que el paciente nunca va a decir frutillas si yo le di estos olores. Y si en lugar de decir clavo de olor dice canela a clavo de olor, quiere decir que tiene que seguir haciendo la ejercitación con el primero. La verdad que el momento de la rehabilitación se le pide en primera instancia al paciente que la casa tiene que estar neutra, no tiene que haber ningún tipo de olor, incluso se tiene que dejar de usar todo tipo de desodorantes, usar agua con vinagre y con bicarbonato de sodio. Y mientras se está haciendo el ejercicio, dedicarse a solamente tratar de entender que esta es la única manera que tiene para poder recuperar su sentido del olfato. Bueno, acá simplemente recordar a los número uno en olfato, maestros, y obviamente recordar al doctor Muyol, que ha sido invitado muchas veces por nuestra asociación, y recordar a mi maestra, a la doctora Ramona Soler Vilaraza, quien me formó en Mallorca, y darle las muchas gracias a todos ustedes y a la asociación en especial y a los directivos y nada, muchas gracias.